Estamos en la recta final de que comience el trabajo de los comisionados, la comisión experta para el proceso constituyente, esto el 6 de marzo. Vamos a hablar con una de las integrantes justamente de esa instancia. Estamos junto a Leslie Sánchez. ¿Cómo está, Leslie? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos un poquito de la trastienda. Hemos conversado con varios de sus compañeros, pero esta es la parte sabrosa. ¿Cómo se convirtió en una comisionada? ¿Cómo fue esa historia, la anécdota detrás? No sé si hay tantas anécdotas en realidad, pero lo que ocurrió fue que, bueno, yo me dedico al derecho constitucional hace bastante años, soy académica en varias universidades, creo que más de 12 años ya que dicto la cátedra, ya sea teoría constitucional o derecho constitucional propiamente tal. Y además tenía una historia política muy cercana con el Partido por la Democracia. Yo fui militante de aquel partido por más de 10 años también. Eh, y luego, por diferentes razones profesionales, dejé de militar en el PPD y hoy soy militante del Partido Liberal a partir del año pasado, pero mi trabajo siempre ha estado vinculado al Congreso Nacional. Además de ser académica, como te decía, en esa área, he sido asesora legislativa por mucho tiempo en el Senado y eso me permitió, obviamente, conocer a los senadores que fueron quienes me nominaron para poder ocupar, digamos, este espacio que tenía el Partido por la Democracia y poder representar tanto a ese partido como al Partido Liberal en este proceso de redacción de un nuevo texto constitucional. ¿Qué le pareció la composición del consejo? Ya los conocemos a todos. Mira, yo soy súper respetuosa en la designación de todos y cada uno de los miembros de esta comisión experta de 24 personas que le integran. Era difícil, siempre yo creo que fue difícil cuando se le puso este nombre de expertos o expertas, ¿cierto? Porque es una evaluación bastante subjetiva o difícil de categorizar y decir quién realmente cumple o no cumple ese perfil. Y por lo tanto, lo que había en la trastienda de esto, ¿cierto? Es que en realidad cada fuerza política podía designar a alguien que cumpliera cierta habilidad y competencia, porque habían requisitos que había que cumplir para integrar esta comisión, pero además que estuviera dentro de las confianzas políticas, obviamente, de cada sector. Y eso es lo que primó. Y primó porque la ciudadanía también así lo pidió. Recordemos que las últimas encuestas, post el plebiscito del 4 de septiembre, donde gana el rechazo con un abrumador cierto número, casi llegando al 63%, en esa oportunidad las encuestas posteriores lo que señalaban es que la ciudadanía quería personas, ¿cierto?, expertas participando del proceso, quizás de manera conjunta con otros electos democráticamente, pero querían un perfil, digamos, de mayor conocimiento y quizás, muy probablemente, mayor experiencia política que les permitiera llegar a la redacción de un texto de manera quizás más simple, con acuerdos más sólidos y que representaran realmente, ¿cierto?, las inquietudes que hoy día está teniendo nuestro país. Tal como usted dice, si uno mira el proceso anterior, y obviamente lo que se está buscando ahora es hacer algo muy distinto, y justamente esta mezcla entre la experiencia, pero también el manejo político, es evidente que todos son cercanos a algún lugar, pensando en que se logre ese equilibrio y que, a diferencia del proceso anterior, esté más o menos bien representado lo que es la composición de la sociedad, y que eso se traduzca en el texto, para todos. Efectivamente, lo que pasa es que nosotros venimos viviendo también un proceso político bien complejo, que es la Mm. despolitización de la política. Es como querer sacar la política de lo que es de su rol esencial, que es representar y tomar acuerdos. Entonces, bajo esa lógica, como te decía, venimos viendo un proceso donde quizás la figura independiente, o sea, hombres y mujeres que no militan en partidos políticos o que no representan ciertas zonas específicas de la política contingente, parecieron tomar mayor valor. ¿M? Pero yo creo que todo este ciclo nos ha podido demostrar fehacientemente que la democracia se construye con partidos políticos y no hay otra manera más eficiente y eficaz. Y así ocurre en este continente y en varios otros, ¿cierto? Por lo tanto, a mayor protagonismo de los partidos políticos, es más probable que los resultados, ¿cierto?, tanto legales, constitucionales o acuerdos políticos sean más sustentables, que perduren mucho más en el tiempo y que eso finalmente se traduzca en tranquilidad, en paz, en orden y a la ciudadanía en general. Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de proyectar con este tipo de acuerdos, procesos y designación. Me voy a adelantar un poco en contenido ya que estamos hablando de esto, porque para muchos que hemos seguido esto bien de cerca, es muy importante no solo para este proceso, sino más bien para lo que viene después. Sistema político, justamente lo que usted dice,
la necesidad de fortalecer los partidos políticos, la necesidad de evitar la fragmentación, que ya sabemos que eso conduce a un camino que no es el que queremos en el fondo. ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué cosas se pueden incorporar eventualmente en la Constitución? Quizá a nivel de lineamiento, quizá un poco más profundo, pero que puedan ayudarnos a encaminarlo un poco mejor. Por cierto, como lo plantea, que la prioridad número uno dentro de los temas a abordar va a ser cómo construir, ¿cierto?, un sistema de relaciones entre poderes, entre ejecutivo, legislativo y judicial, que permita estabilidad para el país, que permita que las conversaciones entre ambos poderes sean más fluidas, que no haya un veto tan grande de parte del Congreso hacia el Ejecutivo. En definitiva, ¿qué queremos decir con esto? Que el presidente o presidenta que gane una elección pueda realmente cumplir su programa de gobierno. Eso es básicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que la ciudadanía observa cuando es electora? Es candidatos que prometen cosas y que luego probablemente no todas se cumplen o derechamente no se cumplen. Y eso se provoca por múltiples factores, ¿cierto?, políticos que son bastante técnicos y son varios, además. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos, creo yo, desde el mundo del constitucionalismo en general? Esto es transversal, izquierdas y derechas. Es que precisamente quien gana una elección pueda cumplir aquello a lo que se comprometió. Y para eso requerimos por lo menos tres elementos que tienen que ser pensados muy seriamente. No basta con elegir un régimen. ¿Qué quiere decir esto? No es una cosa de elegir blanco-negro, si presidencial o parlamentario, porque hoy día ellos se han comportado tan distintos y de manera tan particular en cada país que no hay recetas mágicas, pero hay que optar por uno. Lo segundo es que tú tienes que pensar en un sistema electoral que acompañe aquello. O sea, el cómo elijo, cómo voto es trascendental para saber quiénes van a llegar a ocupar las esferas de poder. Y nosotros hoy día tenemos un voto que es muy personal, es voto por una persona y voto básicamente por su carisma. Hay gente que hace un estudio mucho más acabado, obviamente, en las candidaturas, pero nos pasa mucho que tiene que ver con esta cosa carismática. Me cae bien, lo encuentro simpático, y nosotros pensamos, ¿cierto?, hace muchos años, desde la ciencia política también, que esa no puede ser la motivación. La motivación tiene que ser qué propone, qué programa trae, y eso también tiene que venir aparejado de qué sector político representa, y si el proyecto de ese sector político me hace sentido o no me hace sentido. Entonces, el sistema electoral, el cómo votamos, yo creo que hay que repensar. Y en Y con último, quienes vienen también. Pues porque, a ver, obviamente cuando hay un candidato que es de una coalición conocida, clara, bueno, uno sabe, es evidente más o menos quiénes vienen acompañando, pero en caso de otros candidatos más nuevos, hemos visto, no han resultado electos, pero eventualmente podrían ser elegidos. absolutamente, hoy día tenemos una cantidad de gente que en buena hora, ¿cierto? Hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que quieren ingresar a la arena política y tomar ciertas banderas, ¿cierto? Y llevar ciertas temáticas a las esferas de poder, lo cual hay que celebrarlo. Pero lo tenemos que celebrar en un cierto contexto, entendiendo que esa persona, independiente de la edad, provenga de algún sector que tenga una ideología y que a nosotros nos permita identificar hacia dónde se va a comportar. Y hoy, con tanto partido nuevo, ¿cierto?, con tantos movimientos que casi como que emanan espontáneamente de la ciudadanía, pero sin un programa detrás, estamos corriendo esos riesgos. Y los riesgos, lamentablemente, se traducen en los populismos, tanto de izquierda como de derecha. O sea, grupos o movimientos que surgen espontáneamente por redes sociales, por un canal de YouTube, porque nos parece muy entretenido, pero que al final del camino, cuando tú le preguntas cuál es tu modelo de Estado, cuál es tu modelo de sistema económico, sistema político, cómo tú miras a Chile en 100 años más, probablemente se van a quedar en respuestas muy breves de seguridad, delincuencia, que todo está caro, que bajar tributos, impuestos, porque es la respuesta es fácil. Y eso es lo que no debiéramos permitirnos como país. O sea, esto es súper complicado, o sea, ya lo vimos. De hecho, en el proceso anterior terminó un híbrido, una cosa muy, muy rara que no convenció prácticamente a nadie, más allá de la opinión pública, sino que a los mismos expertos. Pero, ¿cómo lograr, en este caso, bueno, por supuesto usted no tiene la fórmula y lo va a tener que conversar también con sus compañeros, pero en el fondo, lograr que un gobierno pueda sacar adelante su programa de gobierno y al mismo tiempo mantener y generar contrapesos fuertes, porque tampoco se trata de que uno pueda llegar a imponer o pasar por encima de todo, es un desafío no menor que van a tener ahora. O sea, por supuesto, pero lo primero que nosotros tenemos que entender y tenemos que poder transmitir en realidad, tenemos el deber de democratizar el conocimiento y poder hacerle llegar a la gente, ¿cierto?, de todas las regiones de nuestro país, la siguiente vinculación. El que gane un determinado sector, la moneda, es decir, la presidencia, debe tener un correlato en el Congreso Nacional. No nos puede ocurrir lo que nos ha ocurrido en los últimos dos periodos presidenciales, que tenemos
presidentes de un color y un Congreso de absolutamente otro color. Entonces, claro, tú me puedes decir ahí se fortalece la fiscalización y tienes un Congreso súper fuerte, empoderado, fiscalizando todo, sí, pero a veces esa fiscalización o ese empoderamiento se traspasa en el bloqueo, lo que nosotros decimos en el veto, o sea, que un presidente presenta proyectos de ley o presenta propuestas, presenta políticas públicas y les son rechazadas consistentemente, aun cuando sean buenas. O lo que puede ocurrir también es que el Congreso fuerza a los presidentes a aprobar proyectos de ley que no están dentro de su cartera. Prueba de aquello fueron los retiros, ¿cierto? Que ya sabemos de sobra las consecuencias que ha tenido la economía nacional, que han sido bien perjudiciales. Entonces, esa fórmula de comunicación entre los dos poderes es difícil de alcanzar, pero tenemos que llegar a un acuerdo con todas las visiones políticas que vamos a participar para poder buscar allí la mayor posibilidad de estabilidad en los acuerdos. Eso es, los acuerdos siempre son difíciles, pero lo importante es que podamos llegar a ello y que perduren en el tiempo. Ahora mirando justamente en lo que fue el proceso anterior y ese texto que usted decía, fue rechazado por un 60 y casi 63%, ¿usted ve que hay cosas que se podían tomar? ¿Hay algunas que quedaron ya en las bases constitucionales que ustedes van a tener como marco, pero eventualmente otro contenido? Mire, por cierto, yo creo que acá nada en la vida es borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Uno es fruto de sus propios procesos, uno es fruto de su propia historia y sus propias circunstancias. Y por lo tanto el proceso constitucional también ha sido una ruta. Mirar esta tercera, yo le digo una tercera etapa, porque nos olvidamos del encuentro autoconvocado de la presidenta Bachelet, que esa fue la primera expresión constitucional de la ciudadanía, que se produjo un texto y eso es una reforma, se presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional y está allí. Y además de todos estos encuentros autoconvocados, hay una sistematización de contenido, donde la gente ya también ahí planteó muchas de las esperanzas que quería plantear en este texto constitucional. Luego viene esta segunda formato, ¿cierto? Mucho más quizá rimbombante, más participativo, que fue la convención, donde efectivamente hay cosas como el Estado Social y Democrático de Derecho, como algunas de las premisas de igualdad de hombres y mujeres que creo que que se mantienen, no es que hayan sido allí más novedosos o menos, no, se mantienen en el tiempo y como se mantienen en el tiempo, creo que a nosotros nos corresponde recogerla, abordarla quizá de una manera diferente, pero recogerla. Sí, bueno, eso se ha repetido mucho. De repente buenas ideas mal ejecutadas o buenos principios y en la bajada quizá o se exageró, o se profundizó demasiado, y eso también es otra de las cosas que muchos vamos a estar mirando. ¿Qué tan minimalista? Porque vamos a terminar con un programa de gobierno, decían en el caso anterior, en este quizás nos va a mover, o no va a haber tentación de irse al otro extremo, quizá en los puntos en donde ustedes más logren consenso, ¿cómo ve eso? Por cierto que lo primero a considerar van a ser los consensos. O sea, recordemos que acá nosotros, lo voy a decir en un lenguaje muy sencillo, estamos empatados. Somos 12 personas de izquierda y centro izquierda y 12 personas de derecha y centro derecha. Por lo tanto, aquí nadie le puede poner la pata encima a nadie. Por lo tanto, lo que logremos alcanzar va a ser lo que todos entendamos que es lo más adecuado, y que le va a permitir, como le digo, tranquilidad al país en todos los aspectos, seguridad económica, política, en fin. Y por lo tanto, no sabemos si esto va a ser un contenido mínimo o un contenido máximo. Uno intuye, desde lo que ha estudiado por muchos años, que los contenidos mínimos son más eficientes que los máximos. ¿Ah? Eso ha sido así siempre. ¿Por qué? Porque una constitución más breve, una constitución más flexible, cuya interpretación permanente, constante, le va permitiendo amoldarse a la realidad de cada coyuntura. El Chile del 2010 no es el mismo al 2022, no va a ser el mismo al mismo al 2033, y etcétera, etcétera. Entonces, este texto, para que perdure en el tiempo, requiere esa posibilidad, ¿cierto? Por eso es que es recomendable, ¿ah? Pero si para certeza a la ciudadanía, para seguridad de todos y todas quienes tienen que además ir a votar este texto, hay temas en que hay que profundizar, probablemente en salud, educación, temas muy sensibles para la ciudadanía, y yo creo que no podemos ahí mantener solo un tema teórico, tenemos que ser realistas y tendremos que eh, regular lo que la ciudadanía nos más o menos vaya planteando como prioritario. Bueno, justamente ese puede haber sido alguno de los problemas entre varios del texto anterior. Pasó muchas líneas rojas, con cosas que no necesariamente tienen que ir o van. Por ejemplo, el aborto, que es uno de los más emblemáticos, no está en ninguna constitución. Acá se incorporaba y bueno, el solo hecho de haber incluido eso generó que mucha gente, que para que ese tema es tan sensible, simplemente la rechazara sin mirar incluso quizás lo demás. Y así con muchos otros temas.
varios temas, creo yo, ¿ah? No solo los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fueron un temor en la ciudadanía, la propiedad Con derechos privada. de agua, o sea, uno podría nombrar muchísimos para cada uno de los públicos, en el fondo. Sí, la propiedad privada fue un tema Propiedad privada grave, fue cuando muy mucha gente bulladísimo. sintió que le iban a quitar su vivienda o su segunda vivienda. Entonces, hubieron muchos temas que se explicaron mal o que quizás se redactaron de una manera que indujo a error. ¿Ah? Y por eso es que nosotros vamos a tener que prever que eso no ocurra. Pero si usted me pregunta en lo personal, yo creo que los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía del cuerpo de las mujeres ya es un tema que en Chile está bastante claro. ¿Ah? Me parece que ahora todos los órganos, como este mismo, tengan que tener paridad, que ya la paridad, por ejemplo, sea una regla habitual en la toma de decisiones. Me parece que otra de las cosas que está súper ya arraigada, como le digo, por ejemplo, en la ley que despenalizó el aborto en tres causales. Y hoy día ya Ya se sabemos que corrió ese cerco, dice usted en el fondo, hace mucho exacto. Y rato. por lo tanto, entonces, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que no han estado debidamente abordados, y sobre todo la autonomía del cuerpo, que obviamente abre la puerta al aborto, me parece que tienen que quedar plasmados en el texto constitucional. Sin embargo, a quien le corresponderá legislar en lo concreto es el legislador, el constituyente, o sea, si quienes redactan una constitución no deben ni tienen por qué resolverlo todo. Podemos establecer parámetro y le corresponderá al Congreso Nacional en su oportunidad acotar, afinar o ampliar derechos. Dentro de los temas que más se van a discutir, bueno, ya hemos mencionado varios, el sistema político, estamos todos mirándolo con mucha atención. ¿Cuál cree que van a ser las cosas más, no sé si más relevantes, o eventualmente de discrepancia, o las que todos van a querer poner más atención? Mire, yo creo que porque la mayoría entiende la política es que el sistema político se vuelve trascendental, pero tirando la perspectiva a un ciudadano común, cuyos temas no es precisamente qué régimen de gobierno tener, sino que su prioridad hoy día son la seguridad ciudadana, Claro, seguridad los derechos, pública, que básicamente, cosas, que, derechos claro, que tiene sociales. que ver con la calidad de vida finalmente, ¿ah? Con la calidad de vida y qué es lo que el Estado se va a comprometer a poder estandarizar para yo sentirme un poquito más igual que el de al lado. Y eso es básicamente, yo creo, o intuyo que es lo que a la ciudadanía le importa. Entonces, sí, para nosotros obviamente el corazón está en el sistema político, pero las venas y lo que va a irradiar a todo el territorio de la República y lo que a la gente le va a importar es precisamente los derechos sociales, económicos y culturales, cómo los vamos a ir abordando. Y no solo eso, sino que ojo con esto, el Poder Judicial yo creo que a la gente le importa porque sabe que parte de la seguridad, ¿cierto? O de combatir la delincuencia, como se dice, tiene que ver también con un sistema donde participa el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los tribunales, los jueces, y yo creo que la gente que cada vez está más empoderada y con mucho más poder de fiscalización, también quiere mirar eso, quiere observarlo con detalle, porque tiene que ver, como te digo, con su calidad de vida, con su tranquilidad. Sobre todo en un momento en que la violencia, la inseguridad ha tomado tanta fuerza, pues claro, es parte de la certeza que uno podría tener que alguien que cometa un delito, bueno, pase un buen proceso, o si la persona también eventualmente se ve involucrada, tenga un justo proceso. Bueno. Es un tema que sin duda a todos les va a importar. Finalmente, ya nos queda poquito tiempo. Hace varias semanas ustedes ya fueron ratificados en el Congreso. ¿Qué ha pasado en este tiempo intermedio? Queda un poquito más de una semana para que ya comiencen su trabajo. Ya tienen misiones establecidas, ya hay un reglamento, por lo que van a tener que llegar directo a trabajar. Lo primero, estudiarse el reglamento, o sea, no hay ninguno de los 24 que yo espero que llegue sin haberse leído ese documento, esos Ya son se lo he leído claves. varias veces, todo por lo que hemos hablado nosotros por lo menos. Exacto, en eso estamos estudiando. Cada sector, yo estoy certera que se está coordinando, la gente de derecha y centro derecha está teniendo sus conversaciones, nosotros también. Piense que al interior de cada grupo hay sensibilidades políticas de diferentes sectores, hay partidos que le han encomendado probablemente a su representante, mire, a mí me interesa mucho este tema, trate de abarcar esto. Entonces estamos en esa coordinación natural. ¿Qué comisión es la que tengo más habilidad y competencia? ¿Cuáles son las que me siento más cómoda? Lo más importante es que usted no lo crea, cómo conversamos con la vereda al frente, cómo tender los puentes, afortunadamente en este grupo nos conocemos muchos y muchas y tenemos muchas redes en común, entonces eso va a ayudar. Pero tenemos que generar esa confianza con ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, y eso estamos en eso, y para poder llegar a trabajar, obviamente, del día uno, con ciertos acuerdos que también le den a a la ciudadanía señales de claridad, de que esto está ordenado y que nos pusimos de acuerdo antes y que vamos a ir derechamente a lo que tenemos que hacer, que es redactar un texto constitucional.
Bueno, y el peso del proceso anterior, por lo menos en la forma, muchos han puesto énfasis en eso, en las buenas relaciones, en las conversaciones, en el diálogo y en que sea un proceso, ojalá, lo más fome posible, como dirían popularmente. Leslie, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. El mayor de los éxitos, porque si a esto le va bien, a todos nos va bien, es lo que esperamos. Exacto, muchas gracias por la invitación. La vamos a estar invitando para que nos cuente después las discusiones en qué van avanzando, pues. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir con nosotros este proceso hasta todo el tiempo con todos los detalles de lo que vaya ocurriendo aquí en emol.com.